Maya Erickson y la isla oculta, de Isabel Álvarez. Un trueno despertó a Klaus, que dormitaba en la popa agarrado al timón. El fuerte viento se levantó de repente y golpeó la vela. Klaus no tuvo tiempo de ponerse en pie. La embarcación se escoró tanto que rodó por el suelo. Sujetándose donde pudo, consiguió levantarse. Trató entonces de recuperar el control del barco, pero constantes chorros de agua lo empapaban continuamente y apenas podía ver. «Maldita sea, no podrás conmigo», gritó. Al ver la situación era insostenible, supo que solo le quedaba una alternativa: arriar las velas y navegar a la deriva al compás de las olas, esperando resistir. Entonces levantó la mirada y vio que el velero se dirigía hacia una enorme piedra negra a gran velocidad. Era demasiado tarde, ya nada podía hacer para evitar el impacto. Klaus apretó los dientes y cerró los ojos. Capítulo 1. El telégrafo. «Papá, esa no es tu maleta, es esta», le dijo Maya a su padre mientras bajaba la bolsa de la cinta transportadora. Un hombre con mala cara se acercó a él y le quitó el equipaje que tenía en las manos. «Uy, tienes razón, qué despiste. Perdone, señor», se disculpó cuando el otro pasajero ya se alejaba. «Cariño, ni siquiera era del mismo color», se rió Rebeca y le dio un beso. Salieron del aeropuerto y se montaron en autobús que los llevó directo al centro de Bergen, la ciudad en la que vivía Emma, la madre de Rebeca. Nada más bajarse, Maya echó a correr, se metió por una callejuela y llegó a la casa de su abuela, que ya los esperaba en la puerta. «Hola, pequeña», exclamó al verla aparecer, y le dio un largo abrazo. «Qué ganas tenía de verte». «Y yo a ti, abuela», respondió Maya. Sus padres llegaron poco después. «Hola, mamá», saludó Rebeca. «Emma, querida, ¿cómo estás?», preguntó Sebastián. «Feliz de teneros aquí después de tanto tiempo», contestó ella, agarrándolo por el hombro, y caminó con él hacia la puerta. «Vamos, pasen». Maya dejó la maleta en la entrada y corrió al salón. Estaba entusiasmada por estar allí. Su abuela vivía en una casita de madera cerca del puerto. Aunque era bastante vieja y no demasiado grande, era el lugar más acogedor en el que había estado. Cada detalle rebosaba encanto e inspiración. «La ciudad está repleta de gente», comentó Rebeca mientras se servía una taza de café. «Llevan semanas con los preparativos. Están como locos», respondió su madre, que rebuscaba en los libros de una enorme estantería que llenaba la pared. «Si tu padre lo viera», añadió riéndose. «En 2 días se celebraría la gran regata transoceánica Leif Erikson, una carrera organizada para conmemorar la ruta que siguió el explorador vikingo en su viaje hasta América, y cuyo pistoletazo de salida se daría en Bergen. Esa misma ruta era la que había hecho Klaus, el abuelo de Maya, 5 años atrás, y en la que había desaparecido misteriosamente. Desde entonces no habían vuelto a saber nada de él. «El abuelo ganaría, seguro», exclamó Maya, que se había sentado en el suelo al lado de la chimenea. «Es posible, y luego nos contaría la historia una y otra vez», se rió Emma. Después sacó un libro y se lo pasó a la niña. «Para esta noche», le susurró y le guiñó un ojo. A Maya le encantaba encender la chimenea por las noches y leer uno de los libros de aventuras de su abuelo mientras se comía un bocadillo, un rollo típico de canela de Noruega que su abuela cocinaba especialmente bien. Ella solía recordarle que se fuera a la cama a una hora razonable, pero más por costumbre que porque realmente quisiera que le hiciera caso. Ambas sabían que era una batalla perdida. «¿Os apetece que vayamos a dar una vuelta antes de cenar?», sugirió Rebeca. «Sí, es buena idea. Así podremos ver cómo han decorado la ciudad», respondió Sebastián.
Yo estoy un poco cansada. Si no les importa, me quedaré en casa, se disculpó Maya. Claro, ha sido un viaje largo. Descansa, dijo su madre. Su padre le dio un beso en la frente y los adultos se pusieron los abrigos y se fueron. Maya se quedó un rato en el salón hojeando el libro que le había dado su abuela. Después fue por su mochila, se la colgó al hombro y subió corriendo al desván. Era una estancia oscura pero cálida, y siempre olía a madera. En ella guardaban todas las reliquias que Klaus se empeñaba en conservar, y Emma no quería verlas por la casa. Maya buscaba una en concreto, el viejo telégrafo. Antes de desaparecer, su abuelo le había enseñado a usarlo y a comunicarse mediante el código Morse. Si algún día fallan las comunicaciones modernas, esto resistirá. Tú eres una auténtica Ericsson. Tienes que estar preparada, le decía muy serio su abuelo. Klaus, su abuelo, afirmaba ser descendiente directo del explorador vikingo Leif Erikson. Según contaba, había hecho una investigación exhaustiva de su árbol genealógico y lo había descubierto. Pero Maya nunca había estado segura si hablaba en serio o si era una broma de las que tanto le gustaba gastar. Fuera como fuese, ella estaba convencida de que su abuelo seguía vivo y de que, si había alguna forma de comunicarse con él, era aquel telégrafo. Ese era el verdadero motivo por el que había decidido quedarse en casa. Dejó su mochila en el suelo, apartó un par de cajas y allí estaba, justo donde lo había dejado la última vez, pero con mucho más polvo. Lo limpió lo mejor que pudo, lo encendió y se sentó delante, esperando que en algún momento llegase una señal. Pasó allí más de una hora, hasta que oyó la puerta abrirse. Agarró su mochila y bajó las escaleras. ¿Cómo ha ido el paseo?, preguntó al ver entrar a su familia. Tienes que verlo, cariño, te va a encantar. Es el acontecimiento del año, le contó Sebastián. ¿Qué haces con la mochila?, preguntó su madre extrañada. Iba al cuarto a dejarla, respondió ella y se dirigió hacia allí. Maya le llevaba guardada la esfera negra que había encontrado en la Antártida. Todavía no había conseguido descubrir qué era, y solo se había encendido en Japón tras su última visita a la Haya. Sin embargo, seguía convencida de que era importante y no quería separarse de ella. «No tardes que hemos traído la cena», exclamó su padre desde el salón. «Me muero de hambre». Ella dejó su equipaje en el armario y se reunió con su familia. Los cuatro se sentaron alrededor de una mesa cuadrada y comenzaron a comer. «¿Cuántos barcos participarán al final?», preguntó Sebastián. 8. El favorito se llama Tiburón Mako, le contó Emma. ¿Quién lo capitanea? Una mujer alemana, Odetta Müller. Lo más curioso es que nadie la ha visto por aquí todavía. Hay varios jóvenes poniendo el velero a punto, pero ella no aparece por ningún lado. ¡Qué misterio! ¿Por qué es el favorito entonces?, indagó Maya. Por lo visto tiene un novedoso diseño que le proporciona gran velocidad. ¿Ha venido Percival?, preguntó Rebeca. Por supuesto, ese viejo cascarrabias no se lo perdería por nada del mundo. Mañana es el acto de despedida. Vayamos, seguro que será divertido, propuso la madre de Maya. Los demás asintieron y continuaron cenando. ¿Ese cuadro es nuevo?, preguntó Sebastián cambiando de tema y señaló un gran óleo con tonos azules que estaba colgado en la pared que tenía enfrente. Sí, la pintura debe seguir fresca. Emma era artista. Años atrás exponía sus obras en galerías del mundo y se había hecho tan popular que todos sus cuadros se vendían en menos de un día. Después decidió simplificar su vida y abrió un pequeño local en Bergen en donde se servía café gratis y donde exhibía su obra de manera ininterrumpida. Ahora era la gente la que venía de todo el mundo para poder ver sus creaciones.
Es precioso el cuadro, mamá, opinó Rebeca. Aprovecharon la cena para ponerse al día, y al acabar, todos se fueron a descansar, salvo Maya, que se sentó frente a la chimenea con el libro que su abuela le había dejado. Ella también estaba agotada, pero hacía mucho tiempo que no visitaba esa casa y no quería perderse una de sus costumbres favoritas. Empezó a leer y la aventura la enganchó tanto que perdió la noción del tiempo. Cuando miró el reloj, faltaba muy poco para que amaneciese. Decidió irse a la cama, pero acababa de entrar en la habitación cuando escuchó un ruido que venía de la planta alta. Salió, contempló la puerta del desván y sigilosamente subió. Estaba mirando alrededor para intentar averiguar qué había producido aquel sonido cuando lo escuchó de nuevo. Y entonces lo descubrió. Se había dejado el viejo telégrafo encendido y estaba recibiendo un mensaje. Capítulo 2. Las coordenadas. El telégrafo sonaba. Maya lo observaba desde la puerta paralizada. Llevaba mucho tiempo encendiendo aquel aparato cada vez que tenía ocasión y nunca había recibido ninguna señal hasta ese momento. Tras unos segundos, paró. ¡No! —exclamó ella. Corrió hacia él y se sentó delante. Se había quedado tan atónita que no había prestado atención a lo que decía el mensaje. «Vamos, otra vez, murmuraba para sí misma. Trató de responder para invitar a quien fuera que estuviera del otro lado a comunicarse de nuevo, pero tras varios intentos no recibió nada más. Enfadada y jurándose a sí misma que no volvería a cometer un error como aquel, decidió quedarse allí y esperar por si se repetía. Pasó horas sentadas en el suelo, mirando fijamente el viejo aparato, hasta que empezó a costarle mantenerse despierta. Hacía todo lo que se le ocurría para no cerrar los ojos. Se levantaba, sacudía la cabeza, bebía agua, pero solo le funcionaba durante un rato, y al final acabó durmiéndose. No habían pasado más de unos minutos cuando las voces que procedían de la planta de abajo la despertaron. «Maya, Sebastián, ¿sabes dónde está? Parece que no ha dormido en su cama», decía su madre. «¿En el salón?», preguntó su padre. «Ya he mirado y tampoco está allí». La chica se levantó rápidamente y gritó, tratando de evitarles un momento de preocupación. «¡Estoy aquí!». Bajó las escaleras corriendo y fue hacia sus padres. «Subí al desván a leer y me quedé dormida», les explicó mientras se estiraba para desentumecer la espalda. «Ah», exclamó Rebeca, «no habrás descansado demasiado bien entre todos esos trastos». «Y regular. Venga, vamos a desayunar o nos perderemos el acto de despedida». Maya apenas había dormido unos minutos, así que daba cabeceadas en la mesa mientras los demás comían. «¿Te encuentras bien, pequeña?», le preguntó su abuela. «Sí, solo estoy cansada. He dormido un poco». «Es por tu culpa, Emma», exclamó Sebastián. «¿Qué libro le has dado esta vez? La ha tenido toda la noche en vela». «Cariño, si quieres, puedes dormir un poco más y nos reuniremos más tarde», sugirió su madre. «Sí, me parece que es buena idea», contestó Maya bostezando y se fue directo a su cuarto. Se metió en la cama y en cuestión de segundos se durmió. Unas horas más tarde, un sonido la despertó. Se irguió sobresaltada y escuchó atenta. Era el mismo ruido de antes. El telégrafo volvía a reescribir un mensaje. Se apresuró a subir al desván y esta vez no la encontró desprevenida. Fue directo a escribir lo que escuchaba. El corazón le latía tan fuerte mientras anotaba que era capaz de sentirlo en la garganta. Había jugado a descifrar muchas veces otros mensajes, pero nunca había recibido uno de verdad. De pronto el viejo aparato se paró. Hizo un ruido extraño y acto seguido se produjo un fuerte estallido. Maya se cubrió asustada. «¡No!», exclamó al ver lo que había pasado. El telégrafo había explotado y llenado de humo el cuarto.
Cuando fue capaz de recomponerse, Maya miró sus notas y trató de interpretarlas. Pronto se dio cuenta de algo. No había palabras, solo números y letras sueltas. Raya, punto, punto, punto y punto es un 6. 2 rayas y 3 puntos, un 7, murmuraba para sí mientras escribía. Cuando acabó, miró el papel. 6, 7, 0, 8, 3, 7, N, 1, 6, 3, 2, 6, W. Se quedó pensativa, dándole vueltas qué podría significar aquello hasta que se le ocurrió una idea. 67 grados, 08 minutos, 37 segundos, norte. 16 grados, 23 minutos, 23 segundos, oeste. Son coordenadas, susurró. Con el papel en la mano, bajó las escaleras rápidamente y se fue al despacho de su abuela, donde tenía un ordenador portátil. Lo encendió con la intención de localizar el punto al que se referían, pero necesitaba una contraseña para acceder a la computadora y no la sabía. Maya lo cerró enfadada y permaneció allí un momento más pensando. No podía esperar hasta que su abuela regresara a la casa, así que volvió al desván y rebuscó entre los trastos de su abuelo. Estaba a punto de rendirse cuando en una esquina, bajo montones de papeles y lleno de polvo, vio un tubo de corcho. Lo abrió despacio y sacó lo que tenía dentro. Un mapa de coordenadas. Aquello era justo lo que necesitaba. Era justo lo que estaba buscando. Con cuidado, lo extendió sobre la mesa. Después miró el papel con sus notas y trató de localizar el lugar que indicaban. Las coordenadas señalaban un punto al norte del Océano Atlántico, justo encima de Islandia. Maya estaba confusa. Según ese mapa, allí no había nada, y no entendía por qué alguien querría enviarle un mensaje indicándole un punto vacío en medio del océano. Tampoco estaba segura de si había recibido el mensaje completo o si el aparato había explotado antes de que acabase. Aquellas circunstancias solo tenían una clara cosa: tenía que continuar indagando. Seguía dándole vueltas a aquello cuando el teléfono sonó. Fue a la planta baja y contestó. ¿Hola? Cariño, soy papá. ¿Te he despertado? No, ya estaba despierta. Bien, pues ven hasta el muelle. El acto de despedida está a punto de comenzar y será muy divertido. Dale, ok, ahora voy. Te esperamos. La chica colgó, se vistió y se fue hacia allí. Maya, estamos aquí, gritó su padre al verla aparecer a lo lejos mientras la saludaba efusivamente. Ella le devolvió el saludo y se acercó. ¿Has descansado?, le preguntó su padre. Sí, he dormido un rato. Genial, vamos dentro que no quiero perderme nada. Entraron en la gran carpa blanca que habían colocado al lado del puerto únicamente para el evento. Estaba abarrotada de gente que paseaba y charlaba en pequeños grupos. A ambos lados había mesas con carteles con el nombre de los barcos participantes y de sus tripulantes, muchos de los cuales estaban allí saludando a los asistentes e incluso firmando algún autógrafo. Al fondo había un gran escenario con una pantalla. Miren, allí está Percival, señaló Rebeca. Vayamos a saludarlo, sugirió Sebastián. Maya lo siguió. Al pasar, se fijó en que todas las mesas se exponían fotos de las anteriores travesías de los veleros, y en algunas también había panfletos en los que se contaba su historia. Solo había una que no tenía absolutamente nada y era justo a la que ellos se dirigían. Detrás de ella colgaba una foto antiquísima de un barco que parecía considerablemente viejo. Delante, un chico joven permanecía de pie, observando a unos y a otros en silencio.
A su lado había dos hombres mayores sentados, uno muy moreno y sonriente, que llevaba un viejo sombrero verde, y otro con el pelo blanquecino y boina que tenía pinta de no haberse afeitado en unos días y que parecía muy enojado. Hola, Percival, me alegro verte por aquí. ¿Cómo estás?, preguntó Rebeca, acercándose a este último, que resultó ser el amigo de su abuelo. Los Erickson al completo. Bueno, casi, murmuró. Veo que el infatigable te acompañará, comentó ella, ignorando su comentario y mirando la foto. Por supuesto que sí. No hay malos barcos, sino más bien malos navegantes. Algunos cometen el error de pensar que con tantos inventos van a conseguir ganar, dijo mirando de reojo al que tenía justo enfrente, al otro lado de la carpa. Maya se dio vuelta para ver a quién se refería. Aquella mesa era todo lo opuesto a la de Percival. Estaba repleta de flores, comida, fotos del barco enmarcadas y postales que regalaban con una gran sonrisa a todo el que pasaba por delante. Detrás, un inmenso cartel resplandeciente con una foto de un precioso e impecable velero. Encima, con letras doradas, el nombre: Tiburón Maco. La chica lo entendió entonces. Aquel era el favorito, el barco del que su abuela les había hablado la noche anterior. Mucha suerte en el viaje, capitán, le deseó Sebastián mientras le daba la mano. Aunque no creo que la necesite. Klaus no dejaba de contarnos sus hazañas como marinero. Sí, sí, claro, respondió él, estrechando su mano con el ceño fruncido, y se apartó rápidamente. Tras la breve conversación, Maya y su familia continuaron paseando y echando un vistazo al resto de los participantes, hasta que una mujer rubia y muy alta se subió al escenario con un micrófono. Señoras y señores, por favor, nos disponemos a empezar, anunció. Los presentes se acercaron y el murmullo de conversaciones fue haciéndose más suave. Bienvenidos a la regata transoceánica Leif Erikson. Y alguien gritó de alegría: ¡Viva! ¡Viva! Después comenzó a aplaudir enérgicamente, hasta que el resto de los asistentes se le unieron. Todos estamos muy emocionados con la celebración de este evento, continuó la presentadora cuando se hubieran calmado. Como sabéis, organizamos esta competición en honor al gran explorador que le da el nombre. Además, tampoco nos olvidamos de nuestro querido Klaus Ericsson, ya que justo mañana hará 5 años que desapareció mientras completaba este mismo recorrido. Con este pequeño gesto le rendimos también un homenaje a él, allá donde esté, añadió mirando al cielo. Maya frunció el ceño, enfadada. Estaba segura de que su abuelo estaba esperando a que lo encontrasen, y no le gustaba que insinuasen otra cosa. Ahora vamos a presentar a los 8 barcos participantes. Cuando acabemos, todos podréis desearles suerte en la travesía y, por qué no, hacer vuestras apuestas. No os hago esperar más. Allá vamos. La mujer sacó un pequeño control remoto a distancia de su bolsillo. Apuntó hacia un proyector que colgaba del techo unos metros por delante del escenario y lo encendió. Después se bajó de la tarima. Una música épica empezó a sonar y en la pantalla se proyectó una imagen aérea del puerto de Bergen, justo al lado donde estaba en aquel momento. Poco a poco, la imagen se fue alejando cada vez más, hasta que lo que se veía era un mapa de Noruega, y después de Europa, y luego del mundo. Entonces, una línea roja empezó a dibujar el recorrido que seguirían los participantes. Primero irían hasta las Islas Feroe, continuarían por Islandia, después por Groenlandia y acabarían en la provincia canadiense de Terranova. Al ver aquello, Maya se dio cuenta de algo. El recorrido que iban a hacer y que su abuelo había realizado 5 años atrás pasaba muy cerca del lugar que marcaban las coordenadas que había recibido. ¿Y si aquel mensaje tenía que ver con ese viaje?
O mejor aún, ¿y si tenía que ver con el lugar donde había desaparecido su abuelo? Capítulo 3. El capitán. El video continuó con una voz en off que explicaba las reglas de la competición, a la vez que aparecían escritas en la pantalla. Los valientes que se aventuren en esta travesía no podrán utilizar barcos a motor, comentaba. Tendrán que navegar en velero, emulando la increíble hazaña de Leif Erikson. Estos, además, deberán estar hechos de madera. En el mar estarán solos. No está permitida la comunicación por radio, ni tampoco recibir ayuda externa. Nuestros antepasados vikingos así lo hacían y así lo repetiremos nosotros. Solamente dispondrán de un botón de emergencia para comunicar su posición en caso de necesidad. Si lo pulsan, quedarán automáticamente descalificados de la competición, pero al menos podrán ser rescatados de lo que sea que amenace su vida. No se admiten más de 4 marineros por barco. Al terminar cada etapa, se celebrará un acto festivo para los participantes y se contará el tiempo que hayan tardado en completarla. Suerte a todos, los esperamos en tierra firme. El video acabó con la misma música con la que había empezado, esta vez desvaneciéndose poco a poco. Los asistentes estallaron en aplausos. La presentadora volvió a subirse al escenario con una gran sonrisa mientras aplaudía con el micrófono en la mano. Cuando el público se calmó, comenzó a hablar. Ha llegado el momento de conocer a los participantes. En primer lugar, recién llegado de Irlanda, tenemos al infatigable, capitaneado por el gran Percival, quien no necesita presentación. Lo acompañarán Marco, un joven maltés a quien ningún nudo marinero se le ha resistido nunca, y Panza, que viene desde Tailandia, y es el más veterano de todos los inscriptos. Serán solo 3 en el barco, pero, según dicen, no necesitan a nadie más para ganar. La mujer continuó hablando sobre ellos mientras el capitán la miraba impasible, sin cambiar un ápice su expresión. Su equipo, sin embargo, sonreía y saludaba a los asistentes que aplaudían. A su lado tenemos el Relámpago. Probablemente conoceréis a su capitán, Francesco Martinelli, que ha decidido dejar la Fórmula 1 temporalmente para aventurarse en este nuevo reto. Lo acompañarán 3 experimentados e inseparables marineros, los hermanos Coville. Ellos serán los encargados de enseñarle todo lo que necesite saber sobre el mar. Por allí, continuó señalando al otro lado, vemos el Costa Dorada. Sarah Stewart, la joven y exitosa empresaria estadounidense, se cargará de llevarlo a puerto. La acompañarán 3 miembros de su equipo, los más leales y valientes. Estoy segura de que utilizarán todos sus recursos para ganar esta carrera. El siguiente velero que me gustaría presentarles es el Tiburón Mako. Su capitana, Odetta Müller, es una experimentada navegante procedente de Alemania. Al parecer, ha preferido concentrarse en el viaje, así que no la veréis por aquí. Lo que sí puedes ver es que tiene un gran equipo preparado para ayudarla, y su barco es tremendo, exclamó mientras señalaba la foto. La presentadora continuó con los otros participantes enumerando todas sus cualidades, pero Maya apenas pudo prestarle atención. Le estaba dando vueltas incesantemente a la idea de que aquellas coordenadas tuviesen que ver con su abuelo. Estaba claro que alguien se había tomado muchas molestias para que recibiera aquel mensaje, justo antes del inicio de la regata, y quería averiguar por qué. Solo se le ocurría una forma de hacerlo, embarcándose en uno de aquellos veleros y navegando hasta allí ella misma. Mamá, dijo impulsivamente, y después trató de pensar en las mejores técnicas de persuasión que se le ocurrieron. ¿Qué te parecería si participase en la regata? Me haría mucha ilusión recorrer el trayecto que hizo el abuelo, y estoy segura de que a él también.
¿Cómo? Contestó su madre mirándola con ojos como platos. Vamos fuera, que aquí hay mucho ruido y creo que no te he oído bien, sugirió agarrándola por el hombro y se dirigieron hacia la puerta. Emma y Sebastián la siguieron. Cuando habían salido, Rebeca preguntó: ¿Qué decías, Maya? Me ha parecido enterar que querías embarcarte en uno de los veleros. Sí, eso he dicho, respondió ella sonriente, como si se tratase de una propuesta sin demasiada relevancia. Pero, cariño, titubeó Sebastián con gesto de confusión. Sé que será un viaje difícil, pero esos marineros son los mejores y seguro aprenderé mucho de ellos. Ni hablar, exclamó su madre al ver que todos permanecían en silencio. No sabes navegar. Aprenderé. Además, iré solo para ayudar. El capitán y su equipo se encargarán de todo. ¿Qué capitán? ¿En qué barco pretendes ir? No es tan simple. Pues... Maya pensó rápido. En el de Percival. Son solo 3. Les queda sitio para uno más. Es un gran amigo de la familia. Seguro que estará encantado de que los acompañe. Y el abuelo siempre hablaba de lo bien que navegaba. Es perfecto. Con él estaré segura. De nuevo, todos se quedaron en silencio. En eso tienes razón. Claude siempre decía que no había otro marinero como él, intervino su abuela. Emma, no la animes, protestó Sebastián. ¿Cómo va a ser un viaje así de largo? Bueno, hablémoslo, sugirió Rebeca. Quizás pueda ser solo una pequeña parte del trayecto. Así podrá vivir la experiencia y no estará fuera tanto tiempo. ¿Qué te parece hasta Islandia? Le dijo Maya. Yo iba a decir hasta las Islas Feroe, que es la primer parada, y... Papá tiene que viajar a Islandia por trabajo, ¿no es así? Preguntó mirándolo. Podría reunirme allí con él. Así no tendré que hacer el viaje de vuelta sola. Pero, Maya, exclamó Sebastián, todavía incrédulo ante aquella petición tan repentina. Ella no dijo nada, se quedó esperando a que su padre cambiase de opinión. Entonces Rebeca y él se miraron. Está bien, aceptó su madre, pero solo si Percival está de acuerdo. Y te aseguro que no va a ser nada fácil convencerlo. De acuerdo, contestó ella. Luego se dio la vuelta y sonrió. Rebeca, no creo que sea buena idea, insistió Sebastián hablándole al oído. No te preocupes, no hay manera de que lo consiga. Percival se negará en rotundo, susurró ella tratando inútilmente de que Maya no la escuchase. Pero la chica no se rindió. Sin perder ni un segundo, volvió a la gran carpa, donde la presentadora había acabado de enumerar los equipos participantes y estaba diciendo unas palabras finales. Mañana será un día histórico. Dará comienzo la primera, espero, de muchas otras, regata transoceánica Leif Erikson. A las 6 en punto de la mañana, nuestros valientes navegantes participarán en una expedición en la que solo los mejores exploradores se atreverían a aventurarse. Maya se fue directa hacia el viejo amigo de su abuelo sin siquiera pensar qué le iba a decir. Cuando llegó frente a él, éste la miró con cara de extrañado. ¿Qué? Le preguntó. Hola, soy Maya, se presentó ella. Creo que no nos conocemos. Mi abuelo era... Sé quién eres, la cortó. Con ese pelo no puedes pasar desapercibida ni aunque lo intentes. Tu abuelo decía una y otra vez que era igual que el Eric el Rojo, y veo que no le faltaba razón a ese chiflado. Maya se quedó callada. La seriedad de aquel hombre la intimidaba. ¿Quieres algo o solo has venido a presentarte? Porque sea lo que sea... No, lo cortó ella. Es decir, sí, quiero algo. No, contestó sin dejarla preguntar. Pero si ni le he dicho el qué. No me importa, gruñó ya alejándose. La chica sabía de sobra que si quería hacer aquel viaje, esa era su única oportunidad.
así que decidió insistir y fue tras él. Escúcheme, solo será un momento, se lo prometo. Luego, si es que lo quiere, me iré y no lo molestaré más, le dijo Maya. Él la miró y se lo pensó unos segundos. Tan cabezota como Klaus. Vamos, tienes un minuto. Verá, el caso es que mi abuelo siempre hablaba maravillas de usted, de sus dotes como capitán de barco. Antes de desaparecer, me dijo que le encantaría que algún día yo misma... Ni hablar. Eso no va a ocurrir, contestó el viejo. Se dio vuelta y se alejó. Pero si aún no le he pedido nada, protestó de nuevo Maya corriendo hacia él. Percival se paró, se dio la vuelta y la miró a los ojos tan serio como siempre. En El Infatigable no viajan mocosas, le dijo, y se fue dando la conversación por terminada. Maya no se movió de allí. Le había quedado claro que no iba a cambiar de opinión, así que no merecía la pena insistir, pero seguía decidida a subirse a uno de aquellos barcos. Por primera vez en 5 años creía que tenía la pista del verdadero paradero de su abuelo. No podía dejar escapar aquella oportunidad. La voz de su padre hablándole desde la entrada la hizo reaccionar. «Maya, ¿nos vamos a casa?», preguntó. Ella lo miró, asintió y fue hacia él, que la agarró por el hombro. Acompañados por su madre y su abuela, emprendieron el camino de regreso. «Ya he hablado con Percival», dijo de pronto. «¿Sí?», preguntó Sebastián. «¿Qué te ha dicho?». Se lo veía nervioso mientras esperaba la respuesta. Rebeca y Emma, por su parte, parecían despreocupadas. «Que sí», respondió Maya. «¿Cómo?», exclamó Rebeca sorprendida. «¿Cómo lo has conseguido?», preguntó Emma con cara de incredulidad. «Simplemente se lo he preguntado y ha aceptado. Dice que le recuerdo mucho al abuelo, sobre todo por el pelo», improvisó. Sebastián se echaba las manos a la cabeza y negaba angustiado. «¿Y ahora qué?», le preguntó a Rebeca. «Nosotros aceptamos el trato, así que supongo que tenemos que ayudarla a prepararse», le dijo. «No te preocupes, papá, serán solo unos días y voy en buena compañía». «Sí, supongo que sí», accedió al ver que no le quedaba otro remedio y le dio un abrazo. «Pues vamos allá que no tenemos demasiado tiempo». Los 4 se fueron a casa y, orientados por Emma, prepararon el equipo de Maya. «No puedes llevar una maleta rígida a bordo y tu mochila no es impermeable. Buscaremos otra cosa», le explicó mientras buscaba en el armario. «Y necesitas ropa de abrigo, una gorra, un chubasquero, botas antideslizantes y crema solar». «No he traído gorra», señaló ella. «No te preocupes, puedes usar una de tu abuelo que tiene montones». «¿Qué te parece esta?», preguntó sacando una especie de boina de marinero negra y poniéndosela antes de que contestase. «¿Te queda bien?». Maya miró a sus padres, que observaban la escena en silencio, y ambos sonrieron. «Bien, sigamos», continuó Emma. En pocos minutos había empaquetado una mochila con lo que necesitaría la chica durante la regata. Era sorprendentemente pequeña, pero no había tenido ningún problema para guardarlo todo. «Ha sido más fácil de lo que pensaba», explicó Sebastián. «He visto a Klaus hacer esto miles de veces», explicó ella. «Gracias, abuela», dijo Maya y la abrazó. Después se puso la mochila a la espalda y se fue a su cuarto y cerró la puerta. Una vez allí, abrió la cremallera, hizo un hueco como pudo y metió 2 cosas más: el papel con las coordenadas que había recibido en Morse y la esfera que había encontrado en la Antártida. Creía que ambas podían estar relacionadas con su abuelo, así que podría necesitarlas en aquel viaje. «Maya, vamos a comer», escuchó exclamar a su padre desde el salón. «Ya voy», contestó, cerrando la mochila, y fue hacia allí. Pasaron el resto de la tarde en casa, descansando y charlando. «Será mejor que nos acostemos pronto», sugirió Rebeca. «La salida es muy temprano».
Sí, yo me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches, cariño, le deseó Sebastián. A la mañana siguiente se levantaron muy pronto, desayunaron rápido y se fueron hacia el puerto. Los 8 equipos participantes estaban allí, moviéndose de un lado a otro, preparando sus veleros para la salida. Percival, exclamó Sebastián al verlo a lo lejos, y se fue directo hacia él. Maya se apresuró a seguirlo con miedo de que destapase su secreto. Buenos días, saludó su padre cuando ya estaban cerca. Él les echó un vistazo y continuó con lo que estaba haciendo. Solo quería agradecerle su generosidad. Estoy seguro de que mi suegro valoraría mucho que permita a su ojito derecho acompañarlo, dijo y le dedicó un guiño a Maya. No se equivocaba cuando decía que era usted un buen hombre. Percival lo miró de nuevo con el ceño fruncido y cara de no entender una palabra de lo que estaba diciendo. Déjeme trabajar, señor, no tengo tiempo para tonterías. Debo preparar mi barco para ganar una carrera. Se dio la vuelta y se fue. Sebastián se rascó la cabeza con confusión. Parece que Emma tampoco se equivocaba al decir que es un cascarrabias. ¿Estás segura de que quieres ir con él? Vamos, papá, quiero despedirme de mamá y de la abuela antes de embarcar, dijo Maya tratando de desviar su atención y alejarlo de allí. Sí, vamos, contestó,